Yo creo que vamos a ir empezando. Bueno, lo primero que quería presentarme, soy Álvaro de la empresa Politen Sistemas y bueno, bienvenidos todos a la webinar sobre sistemas de regulación. Bueno, ya un poco a modo introductorio, uno de los elementos principales de un sistema de calefacción, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, el suelo radiante, es la regulación. La regulación siempre va un poco limitada por si se trata pues una obra nueva, una rehabilitación, qué tipo de fuente de calor tenemos. También eso limita mucho las opciones en cuanto a regulación. Pero bueno, en esta nosotros tenemos dos opciones que ahora mismo veremos y eh, con estas dos opciones voy a explicar qué usos se le puede dar o cómo se utilizan las dos opciones de regulación que tenemos. ¿Vale? A ver, sí. Vale, espero que se me oiga bien y que todo se vea bastante bien. Vale. Los tipos de regulación que tenemos sería centralizada o independiente. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de centralizada, cuando tenemos una fuente de calor, pues por ejemplo, en un edificio de viviendas donde tenemos una fuente de calor centralizada que trabaja con unas temperaturas de impulsión muy altas y lo que necesitamos es regular la temperatura que vamos a necesitar nosotros para, en este caso, el suelo radiante, fijamos qué temperatura de impulsión necesitaríamos. ¿Cómo se hace esto? Pues nosotros tenemos dos opciones, que sería regulándolo a un punto fijo. Lo que hacemos sería, oye, necesitamos 35 grados de impulsión, que luego explicaré más detalladamente, mediante un servomotor. Regularíamos qué temperatura de impulsión necesitamos y sencillamente una válvula mezcladora se va a encargar de que la temperatura sea la adecuada. Estos reguladores y todo lo que vamos a ver trabaja tanto en frío como en calor, ¿vale? Y por otro lado tendríamos una centralita de control. La centralita de control lo que va a hacer es, mediante una sonda en impulsión y una sonda externa, trabaja mediante curvas de caldeo. Luego lo desarrollaré más en las próximas diapositivas, pero un poco para hacernos una idea de cómo funcionaría. Es como un regulador a punto fijo, pero ella sola va haciendo el cálculo teniendo en cuenta, pues eso, qué temperatura tenemos exterior, qué temperatura tenemos en interior, o sea, también en la impulsión. Y además estas centralitas, pues son, bueno, son mucho más complejas, pueden incluso ir conectadas a Wi-Fi, o sea, bueno, ya lo veremos. En cuanto a regulación independiente, pues son los termostatos de toda la vida, vamos, básicamente la sala que queremos calefactar o pues una habitación, por ejemplo, pues el termostato al final lo que hace es medir la temperatura que tenemos en el ambiente y si está por debajo, en el caso de calefacción, enviaría una señal a la placa electrónica para que abra o cierre los circuitos de calefacción. Y luego tendríamos dos sistemas en este caso. Sería el sistema polialfa, que luego lo veremos. Lo que es que los termostatos, digamos, son los cerebros o los que comandan cada una de las estancias. ¿Qué quiere decir esto? Que al final son los termostatos los que deciden cómo se abren, cuándo se pueden programar, que serían en el caso de los cronotermostatos, son los que tienen el módulo de acceso a Wi-Fi, funcionan de manera independiente. Y la placa, pues la placa electrónica sería una placa de relés, ahora lo veremos, muy sencillita, que lo único que hace es recoger estos datos. Y por otro lado, tendríamos el sistema 2050. El sistema 2050 funciona al contrario. Termostatos muy sencillos que sencillamente leen información de cada una de las salas
y lo envían a la placa electrónica. Y la placa electrónica es la que tiene un software integrado, es mucho más compleja y es la que hace todas las operaciones necesarias para que el confort en cada una de las salas sea la que se desee, sea la que, bueno, la que uno desea. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por la regulación centralizada, que, bueno, estos son de las dos opciones de las que os hablaba antes, la regulación a punto fijo y la centralita. Básicamente, pues eso, regulación a punto fijo, una sonda de impulsión, regulamos la impulsión, y centralita, que ya ahora la veremos, que es un poquito más compleja. Siempre tiene que ir acompañada de un servomotor y de una bomba, ¿vale? Todos estos aparatos tienen un rendimiento energético bastante bueno, bastante bueno. O sea, por ejemplo, en el caso de los servomotores estaríamos hablando de picos máximos de consumo de 5 vatios. Pero en reposo, en espera, que es donde va a estar en el 90% del tiempo, tiene un consumo de máximo 0,5 vatios. Como máximo. O sea, es un consumo realmente bajo. Vamos a hablar de este regulador a punto fijo. ¿Vale? Aquí, bueno, he puesto un pequeño ejemplillo de cómo se configurarían. Es muy, muy sencillito, ¿vale? O sea, viene con una tapa, con la pegatina, en este caso Politer. Se retira esa tapa y son 4 botones. Básicamente tiene el más, el menos, una tecla para confirmar y una tecla para volver atrás. Y en el display que tiene al lado, en la pantallita, podamos ir viendo, pues esto, el cambio de frío a calor. Establecemos una temperatura máxima, tanto para frío como para calor. Realmente es muy, muy sencillito. También vendría, por ejemplo, bueno, viene con unos ajustes de fábrica predefinidos que se pueden modificar en estos máximos que os comento. Y también se puede incluso cambiar la dirección del giro de la válvula, ¿vale? El giro viene a derechas de base, pero podríamos también cambiarlo. Es muy vamos, realmente es lo más sencillito. En cuanto a la centralita, aquí ya esto ya es un poquito más complejo. Como habréis visto en este esquema, la centralita te controla varias cosas, ¿vale? Tenemos una sonda de impulsión, una sonda exterior, que sería lo que vemos a mano derecha. Conecta también con podríamos hacer el cambio frío-calor, daría señal a la bomba, podríamos conectarlo a Wi-Fi con una aplicación que ahora os enseñaré, que es la misma que utiliza la 2050. O sea, es la centralita, como ya habréis visto, es bastante más compleja. Aquí os voy a enseñar un esquema de conexiones, ¿vale? Para que veáis. O sea, tenemos la sonda de impulsión, la sonda exterior. También se le podría conectar un higrostato para el punto de rocío. El módulo de acceso a Internet. Bueno, tendríamos también para el interruptor abierto-cerrado, tanto abierto para calefacción, cerrado para frío, y luego nos permitirían hacer las conexiones necesarias, que son las del servomotor, la bomba y, por supuesto, la alimentación a 230 voltios siempre. Y la propia centralita, pues eso, te va a controlar absolutamente todo. Luego tú tienes una pantallita en la que tú vas a poder incluso poner una programación a 7 días. Es como un termostato, por así decirlo, para toda la vivienda. Que además te hace la mezcla para regular también la temperatura de entrada. O sea, es, pues eso, bastante más complejo que un regulador a punto fijo. Esto por el lado de lo que sería la centralizada. Ahora vamos a pasar a la regulación independiente. La regulación independiente, voy a empezar primero hablando de nuestro sistema polialfa, ¿vale? Que tendríamos cuatro
4 opciones de termostatos, ¿vale? Casi todos son cronotermostatos, salvo el alfa T, que el alfa T es un termostato normal, ¿vale? Eh, estos termostatos, en el caso, por ejemplo, del alfa crono, simplemente tú viene con una programación de serie que nosotros es la que creemos o la que nosotros recomendamos, pero por supuesto cada uno podría modificarla. Es un cronotermostato de lo más sencillito que hay. Se puede programar independientemente el frío y el calor. Esto es general para todos los cronotermostatos. Viene con dos tipos, o sea, con dos programaciones diferentes, tanto para frío como para calor. Y digamos que un paso más adelante estaría el alfa wifi, ¿vale? El alfa wifi, quiero luego explicarlo y centrarme en este termostato en concreto porque es el más complejo de todos, ya que tiene, como si dijéramos, 3 modos de funcionamiento. Puede funcionar como un termostato sencillo en modo manual, puede funcionar como un cronotermostato o tiene un módulo wifi de acceso en el que puedes tú acceder a una aplicación y controlarlo todo desde una app. Además, viene con la opción de salida con micro para controlar una válvula de 2 vías y 3 vías, para regular la entrada de paso de agua al colector. Luego tenemos el alfa T, que sería un termostato sencillito, cambio frío-calor, subir, bajar temperatura y poco más. Este no viene con programación de ningún tipo. Este sería un termostato muy básico, muy sencillito, pero bueno, muchas veces al final con el suelo radiante es lo que se busca también, el tener en ciertos lugares donde la temperatura es bastante estable, pues igual no es necesario tener que estar programando el que por la noche, por ejemplo, nos baje un gradito o que los fines de semana funcione de otra manera. Eso ya al final va a ser a gusto del cliente y del usuario. El termostato alfa crono por ejemplo, hay muchas veces que se busca el tener un termostato de superficie. Entonces el alfa crono tiene una ventaja, que es eso, que se puede colocar en superficie, en la propia pared. Y además es un cronotermostato que tiene un funcionamiento como si fuera un termostato simple. Entonces, es cierto que va alimentado con pilas, ¿vale? Por lo que la comunicación va a ser a 2 hilos. Y hay que estar pendiente también del cambio de pilas, pero generalmente, como tienen unos consumos tan bajos estos termostatos, las pilas suelen durar mucho, mucho tiempo. Todos estos termostatos, los 3 primeros que veis en la imagen, a 3 hilos, y el último a 2 hilos, irían conectadas a esta, la alfa base, que bueno, las hay de 6 y 10 salidas, ¿vale? Y cada uno pues a su accionamiento. En nuestro caso, como todo va alimentado a 230, los accionamientos hay a 230, aunque también tendremos la opción de 24 voltios, pero sí que es cierto que nosotros preferimos la opción 230, o sea, alimentarlo a 230 voltios porque es como funcionan nuestros termostatos. Aquí, bueno, voy a hablar un poquito, como he comentado antes, del alfa Wi-Fi. El alfa Wi-Fi es, dentro de este sistema polialfa, el termostato más completo con diferencia. O sea, como bien he comentado antes, puede funcionar tanto como un cronotermostato como un termostato simple, y cada termostato tiene su propio módulo Wi-Fi. O sea, se pueden conectar por independiente a Wi-Fi, vamos, para acceder a Internet y utilizarlos mediante la app. Ahora vienen todos con humedad relativa. Esto es una novedad de este año que es bastante importante para ciertas zonas donde trabajamos con unas humedades relativas bastante altas. Entonces se puede regular ese valor de humedad relativa y cuando se alcanza
corta. Esto más bien pensado para frío, donde podemos tener problemas de condensaciones y al final es donde más problemas de este tipo va a haber. Estos termostatos, como bien había comentado antes, tenemos de dos modelos, uno a 3 hilos que iría conectado a la placa electrónica de 6 o 10 zonas y otro que es con micro, ¿vale? De 4 hilos. Que esto es para, eh, bueno, para conectarlos a, pues eso, a un actuador eh, y regular la entrada en pues eso, una válvula de 2 o 3 vías y generalmente ahora se están utilizando muchos, por ejemplo, en viviendas pequeñas o en las construcciones ahora, por ejemplo, ahora mismo en Madrid se está construyendo muchísimo loft, viviendas tipo loft, pues estas, que al final es una estancia o dos estancias o como mucho tres, se le coloca un termostato maestro colocado o sea, conectado a un accionamiento en una válvula de 2 o 3 vías y este va a ser el que regule la entrada y la temperatura de toda la vivienda y funciona como termostato maestro. Entonces, como habréis visto, es un termostato bastante completo. Sí que es cierto que aquí no me voy a centrar tanto en explicar cómo los distintos funcionamientos que tiene eh, dentro de la app, porque bueno, tenemos un vídeo en YouTube hablando de ello y además vienen unas instrucciones bastante detalladas con el termostato. Entonces, bueno, de todas formas, si alguno tiene cualquier duda, luego se puede preguntar. Ahora vamos a meternos a hablar un poco de la placa, ¿vale? La placa es una placa de relés pero que viene con ciertas ventajas con respecto a otras placas. Tiene control de bomba y caldera independiente. Vendría con una opción para meterle un higrostato. Básicamente lo mismo, para medir la humedad relativa y detectar el punto de rocío y que detenga las entradas de los accionamientos. Vamos, que cierre los accionamientos para que no pase el agua. Unos LEDs que te indican qué zonas están trabajando y un switch de parametrización. El switch de parametrización lo que va a hacer es regular, o sea, por defecto viene un retardo en el arranque y en el cierre, o sea, y en la parada de la bomba y la caldera. Viene prefijado en 2 minutos. Con estos switch lo que podríamos es variar o sea, en este caso, por ejemplo, ampliar el tiempo de arranque o de desconexión, o de parada, perdona. Que esto es por ejemplo, en el caso de las aerotermias, que ahora mismo se están poniendo, bueno, es de las fuentes de calor más utilizadas actualmente en nueva construcción, para proteger y que no haya un exceso de presión y la aerotermia no te salte, estos switches de parametrización te permiten calcular ese retardo para proteger la bomba de calor. Las conexiones a los accionamientos y bueno, esto va fijado sobre un carril DIN, ¿vale? Un carril DIN que es el carril estándar. Uy, perdona. Bueno, esto es un ejemplo de conexión a esta placa con termostatos de 3 hilos. Bueno, no tiene mayor misterio, cada termostato a su zona y en las distintas zonas se sacan mediante 2 hilos a cada uno de los accionamientos que están conectados a dicha zona. Y esta sería la forma de conectar dos placas una con la otra, ¿vale? Porque muchas veces, pues bueno, en un chalet, por ejemplo, o en un piso grande que se necesitan dos distribuidores, hacen falta 2 placas, pues ya veis que la conexión es muy, muy sencillita. No tiene mayor misterio y, bueno, así te permite, mediante una u otra, según quien envíe la señal, arrancar o parar la máquina. Y ahora vamos a pasar a la nueva 2050. Vale, los que nos conocíais de antes, teníamos antes una regulación que era la 2030 y otra que era la 2040. Es cierto que había siempre mucha confusión con si una iba vía radio, la otra iba cableada, si era necesaria la pantalla para el wifi, si no.
Ahí había bastante confusión al respecto y lo que hemos hecho con esta nueva 2050 es fusionar ambas en una, ¿vale? Ahora explico. Funciona tanto vía cable como vía radio todos sus elementos, ¿vale? Es verdad que ahora explicaré que hay termostatos vía radio y termostatos vía cable, pero la interconexión entre placas, la conexión con la pantalla, la conexión con los módulos, todo es vía radio, ¿vale? O vía cable. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque este sistema lo que nos va a permitir, además de eso, es fijar una placa electrónica como maestra y 4 como esclavas, lo que nos daría control sobre hasta 40 zonas. Esto es un cambio significativamente grande porque con una sola placa comandarías un total de 5. Entonces, pues yo qué sé, en residencias muy grandes, hospitales, bueno, viviendas grandes, esto empezaría a interesar porque con una sola placa, que ahora explicaré, conectada a un modulito Wi-Fi o conectada a una pantalla, eh, controlaríamos toda una vivienda, ¿vale? Esto ahora vais a ver los distintos termostatos que tenemos. Lo que he comentado antes son termostatos muy básicos, pero que todos vienen con humedad relativa, que creo que es un cambio bastante importante con respecto a las anteriores. Eh, el termostato, este termostato blanco que veis en pantalla, lo habría tanto vía radio como vía cable. Obviamente son diferentes termostatos, pero con el mismo diseño. Y por otro lado tendríamos este que solamente el negro que solo funciona en vía cable, pero porque bueno, viene con un display con mayor visualización, pues para saber en todo momento qué humedad relativa tenemos, qué temperatura se está demandando, qué temperatura tenemos de estancia, la hora, el tipo de programación que le tenemos puesto. Digamos que el display o sea, es como un termostato de más alta gama, pero de funcionalidad la misma. Y tendríamos las sondas, ¿vale? Las sondas actualmente solamente son vía radio. Es algo que para el futuro cambiará, esto os lo aseguro. Habrá sondas vía cable, pero actualmente solamente tendríamos sondas vía radio, ¿vale? Una sonda estándar, que sería una sonda ambiente, simplemente detecta la temperatura y le envía la información vía radio a la placa, y una sonda estanca con humedad relativa, que tiene un tamaño muy, muy, muy pequeño. Si no recuerdo mal, el tamaño de esta sondita es de 4 centímetros por 4 centímetros, 4 centímetros y medio por 4 centímetros y medio, si no recuerdo mal. O sea, muy chiquitita, es completamente estanca. Entonces, es perfecta para poner en un baño o en un local donde una zona donde vaya a haber una humedad bastante alta. Eh, y ahora, bueno, me voy a meter con lo de los elementos opcionales para este sistema de 20, en este caso la 2050, ¿vale? Como ya había comentado antes, el que tú conectes 4 placas hijas a una placa madre, o bueno, esclavas a una maestra, eh, nos permite que de la maestra saquemos una pantalla, en caso de que necesitásemos una pantalla de control, un módulo Wi-Fi o un módulo Wi-Fi o las dos cosas, ¿vale? El módulo Wi-Fi, en el momento en el que una placa, la maestra en este caso, tenga internet, el resto de las placas, entre comillas, tienen acceso a internet, ¿vale? O sea, digo entre comillas porque al final lo hacen todo a través de la placa maestra. Esto nos lleva a una aplicación que de hecho me gustaría a ver si puedo mostrároslas. A ver. Ay, perdonad, ¿eh? No sé si estáis viendo la pantalla. A ver, que quería enseñaros la aplicación, porque además ya la habíamos comentado antes. Eh, vale, aquí la tengo.
Vale, perfecto. No sé si se está viendo la aplicación, la verdad, porque me ha dado un fallo y no sé por qué. Eh, no sé si estáis viendo la misma pantalla que yo, la verdad, perdón, disculpad. Es para verla. Vale, genial, genial, muchas gracias. Bueno, es simplemente para que veáis cómo funciona. Es una aplicación muy, muy sencillita. Aquí tendríamos todas las zonas, ¿vale? Que quisiéramos controlar para, bueno, ir creando nuevas, si necesitamos apagar, encender las distintas zonas que hay. Por otra parte, además de todo, tendríamos aquí para ver toda la visualización, pues yo qué sé, dormitorio en la habitación de los niños, está a 24,2 grados. Bueno, a lo mejor es mucho, vamos a ver si lo bajamos a 22. Como veis, es muy sencillito el control, la visualización, la interfaz es bastante, bastante cómoda. Y luego, además de todo esto, viene con un menú instalador, pues para ya un poquito más, una regulación más avanzada. Pues eso, que los tipos de accionamientos que tenemos, la temperatura máxima, temperatura mínima que queremos en calefacción. O sea, es una aplicación bastante completa y que es lo que os comento. Una vez tenemos un módulo Wi-Fi conectado a la placa maestra, tenemos acceso a Internet y mediante esta app controlar todas las estancias. Eh, Voy a volver un momentito a la presentación. Vale, vale, perfecto. Por otra parte, uno de los elementos adicionales que tenemos, que, bueno, dado que esta funciona vía radio, necesitamos un repetidor de señal y un receptor, ¿vale? De señal. Eh, el repetidor, bueno, valga la redundancia, es lo que hace repetir la señal, por, aunque es verdad que hemos mejorado con esta nueva 2050 el alcance o sea, considerablemente. Sí que es cierto que muchas veces, oye, pues está la placa en una punta, nos ha pasado en algún hospital o en alguna zona que hay una distancia bastante significativa de una placa a la siguiente, a lo mejor es necesario pues, utilizar este repetidor. Pero bueno, para casos en los que se necesitaría para la caldera o bomba un receptor de vía radio, pues también lo tendríamos. Oye, pues no quiero tirar hilos por casa o es una rehabilitación y prefiero tenerlo todo controlado por vía radio, pues este receptor de señal vendría muy bien, pues eso, para la puesta en marcha de la caldera o de la bomba. Y, y bueno, yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí. De todas formas, repito, cualquier pregunta, cualquier consulta que queréis realizar a través de nuestra página web, estaremos encantados de contestar a cualquier tipo de pregunta. Agradeceros a todos muchísimo por venir, eh, bueno, por escucharme todo este tiempo y nada, espero que os haya sido de gran ayuda y nada, nos veremos en la próxima webinar. Eh, y nada, que tengáis todos un muy buen día. Gracias a vosotros, Jesús. Muchas gracias. Que-